eso. No sé si hay alguna pregunta que tenga alguien acerca de algo, de contenido, de evaluaciones. Recibí una solicitud de alguien que pidió un plazo extra para ciertas evaluaciones porque había tenido problemas. Si es así, o sea, si alguien más tiene problemas, es cosa de que lo conversemos, porque, porque se pueden volver a abrir las evaluaciones. No hay problema con eso. Creo que si cuando las abro de nuevo se borra lo anterior, pero da lo mismo que se borre lo anterior, porque lo anterior ya está corregido, así que eh, las notas están respaldadas, así que no importa. Esta clase es nuestra penúltima clase. La próxima semana ya terminamos. Hola, buenas tardes. Y así que comencemos con este siglo XX, el siglo corto, como le llamaba Hobsbawm. Nuestros temas de hoy van a ser la Primera Guerra Mundial, los locos años 20, que es una época bastante fascinante en dentro de lo que es la historia del siglo XX. Yo creo que es la época que a mí más me gusta, porque en general el siglo XX a mí no me gusta, lo encuentro terrible. Eh, Vamos a hablar un poco de la crisis del 29 y sus efectos y vamos a terminar hablando de lo que va a ser la gran causa para nuestro primer acontecimiento de la próxima semana, que es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a terminar hablando de los totalitarismos en Europa. Bueno, esta foto es una foto tomada cuando está iniciando la Primera Guerra Mundial. Hay muchas fotos que llaman la atención, tanto del reclutamiento de soldados para la Primera Guerra Mundial como de las primeras marchas de estos soldados hacia el frente, que llama la atención el optimismo de sus caras. Es una guerra curiosa, la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, o Guerra del 14, como también se le ha llamado, porque es una guerra que de alguna forma muchos querían pelear, no digo todos, pero es como una guerra buscada, esperada. La Segunda Guerra Mundial también era esperada, pero es esperada con miedo. O sea, para la Segunda Guerra Mundial muchos sabían que se iba a venir una guerra por lo que estaba ocurriendo con Japón, con Italia y sobre todo con Alemania. En el caso de la Primera Guerra Mundial, siempre cuando uno la estudia o ve recreaciones o lee recreaciones de ella, eh, nos da la impresión de que había gente que quería esta guerra como una especie de prueba de fuerza entre las potencias. Es bien curioso. Bueno, hay gente que ve las guerras de esa forma. Bueno, la Primera Guerra Mundial se va a desarrollar entre 1914 y 1918. Recordemos que la clase pasada vimos que en Europa se había generado un sistema de alianzas. La Triple Entente, este entendimiento cordial por primera vez en la historia entre Inglaterra y Francia, alianza a la que se integra Rusia debido a los acuerdos económicos contraídos con estas dos potencias para fomentar su desarrollo. Y la Triple Alianza. La Triple Alianza es la alianza que arma Alemania con su compañero de ruta en el proceso de unificación, que era Italia, y con su hermano, desde el punto de vista, entre comillas, desde el punto de vista cultural, con el hermano con que se había peleado durante el proceso de unificación, que es el Imperio Austrohúngaro. Pero vamos a tener otros actores que van a ir apareciendo. Porque además, la Primera Guerra Mundial está alimentada en sus antecedentes por el resentimiento francés tras la guerra franco-prusiana. Recordemos que Alemania había tenido una actitud bastante arrogante y prepotente con los franceses después de la guerra franco-prusiana, y eso incluye desfilar victorioso bajo el arco del triunfo en París y declarar la formación del Segundo Reich
nada más y nada menos que en Versalles, sino que además en los antecedentes encontramos también una importante rivalidad económica que se había generado entre Inglaterra y Alemania por la producción industrial. Entonces, Alemania es visto, después de la guerra franco-prusiana y en las décadas posteriores, tanto por Francia como por Inglaterra, como un enemigo. En el caso de Francia podríamos decir enemigo, sin más. En el caso de Inglaterra podríamos hablar más de un rival. Por otro lado, nos encontramos con que toda esta mentalidad del siglo XIX, de la Belle Époque, toda esta idea del progreso alimentada en Europa, toda esta idea que había desarrollado la noción de que los europeos eran los más civilizados del mundo y bueno, eso lo había sustentado también todo el proyecto del colonialismo sobre África y Asia. Eso también llevó a desarrollar ideas de superioridad. Es una época tremendamente racista. De hecho, el racismo presente en el totalitarismo de los nazis no es algo que ellos inventaron, es algo que ellos asimilaron. Es algo que venía de antes. Y no era solamente propio de Alemania, sino que de Europa en general. Y por otro lado, tenemos entonces esta idea de superioridad, de ser como los europeos, los occidentales, los superiores al resto de la humanidad, también se sustenta de la rivalidad entre ellos, de, bueno, si somos superiores a los europeos, ¿cuál de nosotros es el más importante, el más poderoso, como el más bacán? Claro, en el siglo XIX normalmente decimos que la gran potencia es Inglaterra, desde el punto de vista económico y colonial, por supuesto. Pero Francia era la capital cultural, todas las tendencias culturales, literarias, la moda, el arte, salen de ahí. Y Alemania, al unificarse, homologa en cantidad la producción industrial de Inglaterra. Entonces, como que todos querían demostrar que son los más importantes. Y por otro lado, tenemos sus imperios centrales. El imperio austrohúngaro, que es uno de los últimos bastiones que nos va quedando de absolutismo en Europa, pero es un imperio gobernado por los Habsburgo en Schönbrunn, en unos palacios maravillosos. Ahora en Netflix están estrenando la segunda temporada de Die Kaiserin, que fue una de las últimas emperatrices del imperio austrohúngaro y de alguna forma se recrea ahí todo ese lujo, todo ese esplendor. Aunque es un imperio con muchos problemas internos, la revolución del 48 les va a pegar fuerte, porque hay muchos nacionalismos reprimidos dentro de este gran imperio que es el imperio austrohúngaro. Y algo parecido ocurre con otro de los imperios de esta época, que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, hay unas caricaturas de la época que lo presentan como un viejito, que está como en decadencia. Eso es lo que le pasaba al Imperio Otomano. Había perdido Egipto, había perdido Grecia, y durante el resto del siglo XIX, vamos a hablar de eso en un minuto más, pierde mucha presencia en los Balcanes. ¿Qué pasa en los Balcanes? Los Balcanes van a ser llamados en el siglo XIX el avispero, el nido de avispas. En general, los Balcanes pertenecían ¿a quién? A dos de estos grandes imperios centrales. Una parte de los Balcanes pertenecía al imperio austrohúngaro, pensemos en Croacia, por ejemplo, o en Eslovenia, imperio austrohúngaro. Pero, por ejemplo, Serbia y Bosnia y Herzegovina eran del Imperio Otomano. Este detalle es muy importante porque en los Balcanes, al igual como ocurre en todo el resto de Europa, están prendiendo las ideologías de las que hablamos la semana pasada. Y recuerden que una de las ideologías de las que hablamos es el nacionalismo. El nacionalismo es el motor de muchas de estas revoluciones en estos grandes imperios. Y en el Imperio Otomano están los serbios. Y los serbios, hacia 1864, logran, motivados por su nacionalismo,
independizarse del Imperio Austrohúngaro. Perdón, del Imperio Otomano. Pero el nacionalismo serbio no se va a quedar ahí. El nacionalismo serbio quiere ir un paso más adelante. De hecho, ¿qué está pasando hacia 1864 en otros países? En Italia y en Alemania. Están protagonizando procesos de unificación. Algo similar están pensando hacer los serbios. Los serbios piensan, bueno, ¿y por qué nosotros no lideramos y organizamos una unión de todos los eslavos de los Balcanes? Es lo que se va a llamar el pan-eslavismo. Ellos quieren formar una gran Serbia. ¿Quién es el aliado de Serbia? ¿Quién es el que apoya a Serbia en este proyecto? Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque Serbia y Rusia culturalmente son muy afines. Ambos son pueblos eslavos de religión católica ortodoxa. Entonces ellos, los serbios, comienzan a desarrollar este anhelo, que es formar la gran Serbia. Pero los grandes obstáculos para formar esta gran Serbia son los imperios centrales. El Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. En la segunda mitad del siglo XIX hay varias guerras. Están las famosas guerras de Crimea, por ejemplo, y bueno, está la guerra en la cual Serbia se independiza y el Imperio Otomano va perdiendo territorio. Va debilitándose. El Imperio Otomano es antiquísimo, es del siglo XV. Bueno, en realidad es del siglo XIII. El esplendor del Imperio Otomano comienza en el siglo XV, cuando conquistan Constantinopla. Pero para el siglo XIX y para inicios del siglo XX, que es cuando esta historia comienza, es un imperio en decadencia, que ha perdido mucho territorio y que tiene también en su interior, entre los turcos, existen ya cuestionamientos importantes acerca de cómo debe ser Turquía, cómo debe ser gobernada Turquía. De hecho, no es casualidad que cuando se acabe la Primera Guerra Mundial surjan estos jóvenes turcos que se rebelan contra el imperio y son los que finalmente terminan creando una república turca. El más importante de ellos, Mustafa Kemal Atatürk. Bueno, ¿qué ocurre en Serbia? Entonces ellos anhelan formar la gran Serbia. Pero en 1912, eso es lo que nos está recreando esta caricatura de Le Petit Journal, hay una guerra donde otro país, otra nación que estaba dominada por el Imperio Otomano, logra la independencia, que es Bulgaria. Bulgaria logra su independencia. Entonces aquí vemos muy enojado al emperador de Turquía, vemos al rey de Bulgaria, todos estos países cuando se independizaron en general fueron constituyendo reinos. Serbia, por ejemplo, fue reino. Y después cuando sea Yugoslavia, durante un tiempo fue el reino de Yugoslavia, con los mismos reyes serbios como titulares. Y vemos aquí, muy importante, miren lo que está haciendo el Kaiser Franz Joseph, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Se está anexando un territorio, Bosnia-Herzegovina. Eso viene a arruinar los planes paneslavistas de Serbia, porque Serbia estaba planeando que cuando ocurriera esto, cuando Bulgaria se independizara del Imperio Otomano, ellos querían aprovechar aquello para tomar Bosnia-Herzegovina y anexarla al reino serbio. Pero el Imperio Austrohúngaro se les adelanta. Por lo tanto, en ese momento, el gran obstáculo de Serbia para formar su gran Serbia es el Imperio Austrohúngaro. Y esto genera la organización de un movimiento nacionalista extremo terrorista, que es la Mano Negra, dirigida por Gavrilo Princip. O sea, Gavrilo Princip, que es el asesino de la archiduquía Franz Ferdinand, es uno de sus líderes. 2 años después, en 1914, en junio de 1914, en un verano que Stefan Zweig en Un Mundo de Ayer describe como un verano precioso, ocurre el famoso atentado. Los atentados terroristas son algo que empieza a ser habitual, no frecuente,
desde fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, uno de los zares de Rusia murió por un atentado terrorista, Alejandro II. Su hijo, Alejandro III, sufrió varios intentos de atentado. Alfonso XIII, el rey de España, el día de su matrimonio sufrió un atentado, que murieron varios de sus escoltas, él sobrevivió, su mujer también. Y, bueno, otro ejemplo es, por supuesto, el atentado de Sarajevo. En junio de 1914 nos encontramos a Franz Ferdinand, que es el Kronprinz, es el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, visitando junto a su mujer Sarajevo. ¿Qué es Sarajevo? La capital de Bosnia y Herzegovina, territorio que ellos acaban de incorporar hace 2 años al imperio. Es una visita de Estado. Franz Ferdinand es sobrino del emperador Francisco José. El emperador Francisco José había tenido un hijo y heredero, pero había muerto en un episodio bien extraño, que es la tragedia de Mayerlin. Al parecer se suicidó junto a su amante y le quedaba una hija, pero la Casa de Habsburgo en general promovía la tradición sálica, la ley sálica, que gobiernan solamente los hombres. Hubo una excepción en el siglo XVIII con María Teresa de Austria y la pragmática sanción, pero fue una excepción. Lo habitual era, al igual que la corona francesa, que gobernaran solamente los hombres. Entonces Gisela fue excluida a los derechos al trono, entonces el trono iba a pasar al primo, a Franz Ferdinand, y de hecho terminó pasando a otro primo, que ese fue el último emperador. Este asesinato, entonces, va a ser el que gatille la guerra. ¿Pero por qué gatilla la guerra? Porque el sistema de alianzas es el que va a provocar que todos se involucren. Gavrilo Princip asesina a Francisco Fernando en Sarajevo, y este hecho lleva a que Austria declare un ultimátum contra Serbia. Y Serbia finalmente está dispuesta a aceptar la declaración de guerra. Serbia tiene una alianza con el Imperio Ruso. El Imperio Ruso es un imperio que no está en condiciones de irse a guerra con nadie en este momento. Gobierna el último zar, Nicolás II, un imperio que, si bien es grande en territorio, con una monarquía absoluta, es un imperio que tiene una fuerte oposición interna. En Rusia están presentes las mismas ideas políticas que el resto de Europa. Hay liberales, hay anarquistas, hay personas que defienden la idea de una república, hay conservadores también, hay anarquistas, hay comunistas, y hay un gran cuestionamiento hacia la gestión de los zares. El abuelo había muerto por un atentado terrorista y el padre había sido tremendamente reaccionario. Y con Nicolás II nos ocurre algo parecido, no igual, a lo que pasa con Luis XVI en Francia. Son reyes un poquito desconectados de la realidad del país al que gobierna. Él estaba muy volcado en su vida familiar, tenía bastantes problemas familiares, un hijo con problemas de salud importantes, había una gran influencia de Rasputín sobre la familia real y todo eso. Bueno, hay mucho cuestionamiento, pero yéndonos a lo político, en 1905 Rusia había tenido una guerra con Japón, que había sido devastadora para Rusia. Y esa guerra había dejado en muy malas condiciones económicas a Rusia, y de hecho en 1905 ya había habido un intento de revolución que el zar masacró. Fue una revolución reprimida con gran dureza. Y como que Rusia económicamente no se había logrado recuperar del todo de ese problema. Entonces, la situación en Rusia para irse a guerra, defendiendo a Serbia, eventualmente contra el Imperio Austrohúngaro y obviamente también contra Alemania, no era la mejor. Pero el zar decidió cumplir con su compromiso, confiado en que Inglaterra y Francia iban a hacer valer el otro tratado que tenían, que de hecho fue así, y se integra la guerra. Lo mismo Inglaterra y Francia,
triple alianza. Perdón, triple entente. Y paralelamente al Imperio Austrohúngaro, ¿quién lo apoya? Alemania, por supuesto, porque además el Kaiser Guillermo II, que es nieto del Kaiser que unificó Alemania, ha adoptado en esa época una política belicista importante, había invertido bastante en la carrera armamentista y estaba desarrollando importantes ideas expansionistas y belicistas, sobre todo contra Francia. Entonces él, encantado de estar en la guerra, la estaba esperando. Y por otro lado, el tercero en la triple alianza, ¿quién es? Italia. Pero Italia titubea, porque Italia no tiene problemas con Francia, no tiene problemas con Inglaterra, no tiene problemas con Serbia, no tiene problemas con Rusia, no tiene problemas con Alemania tampoco, pero sí tiene problemas con Austria. ¿Qué problema tiene con Austria? Que hay algunos territorios que Italia, en su proceso de unificación, habría querido obtener y no alcanzó, no le resultó, como Trieste, Fiume, Caporetto y Trento. Entonces Italia decide inicialmente mantenerse neutral, pero un año después, ya en 1915, se integra a la Triple Entente apoyando a Serbia contra Austria. Entonces se nos va creando entonces todo un escenario en el cual, por el sistema de alianzas y sobre todo para reivindicar ciertos proyectos nacionales, los países europeos se van involucrando en esta guerra, en la Gran Guerra, como le van a llamar inicialmente. Bueno, aquí tenemos una foto que nos muestra en momentos antes del atentado de Franz Ferdinand. ¿Y cómo nos van a quedar entonces los bandos? Triple alianza, Austria, Alemania y el Imperio Otomano. ¿Por qué el Imperio Otomano? Muy simple, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cuáles son los grandes enemigos del Imperio Otomano? Inglaterra, que está empeñada en tratar de controlar el paso de los Dardanelos, porque ese es el plan de Inglaterra en su imperio británico, tener acceso al control de todos los mares. Los Dardanelos le habría dado acceso al Mar Negro. Y Rusia les había arrebatado Crimea y siempre está intentando arrebatar territorios al Imperio Otomano. De hecho, en el siglo XVIII, Catalina II, con Potemkin, soñaban con conquistar el Imperio Otomano y nombrar al segundo nieto de Catalina, que no por casualidad había sido bautizado como Constantino, como nuevo emperador de Constantinopla. Entonces, los grandes rivales del Imperio Otomano son Inglaterra y Rusia, y eso acerca al Imperio Otomano a Alemania y a Austria. Y por el lado del entente vamos a encontrar a Italia, que va a terminar apoyando a Serbia, a Rusia, a Inglaterra y a Francia. Esta guerra finalmente lo que va a hacer es más que una guerra. Es como una serie de guerras en paralelo. Eso es realmente la Primera Guerra Mundial. Por eso tenemos tantos frentes, como que pareciera que cada frente es una guerra, donde se están produciendo estas reivindicaciones nacionales y territoriales. Otra foto, donde vemos la misma característica que les comentaba de la primera foto. Gente muy optimista yendo al reclutamiento. Esto es en Inglaterra. En Inglaterra, al igual que en Alemania y al igual que en Francia, estaba esta idea ingenua de pensar que la guerra iba a durar 3 meses. El atentado fue en junio, la declaración de guerra fue en agosto. Ellos pensaban que para Navidad iban a estar de vuelta en la casa. Y no, fueron 4 años bastante largos, y en el caso del Frente Occidental, 4 años en las trincheras, básicamente. Una guerra muy cruenta, muy traumática, con un nivel de destrucción que nunca se había visto en guerras anteriores. ¿Por qué? Gracias a la Revolución Industrial. Esta guerra genera un trauma enorme
Por ejemplo, tenemos la biografía de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Él siempre relataba cómo el paso por las trincheras había marcado su vida y marca también su obra. Nunca logró, decía él, recuperarse del todo del trauma que fue estar en las trincheras. Bueno, este frente nos muestra los distintos frentes. Los dos más importantes son los que están marcados en este mapa, el frente occidental y el frente oriental. El eje es Alemania. Esos son los dos frentes más importantes, porque nos vamos a encontrar que por un lado Alemania invade Francia, violando la neutralidad de Bélgica, y esto genera muy luego que el frente occidental se estanque en las trincheras en el norte de Francia, tal como nos muestra este mapa. Pero por otro lado, Alemania va a ser invadida por los rusos. Sin embargo, el mariscal von Hindenburg va a lograr frenar ese avance ruso en la batalla de Tannenberg, en Prusia Oriental, y ahí ese frente se va a revertir y los alemanes van a comenzar a avanzar sobre el territorio ruso. Pero también, aunque no hay trincheras, porque es otro clima, no se habría podido hacer trincheras, también es una guerra de desgaste. Son dos frentes que se estancan y que están prácticamente 2, 1 y el otro 3 años estancados, sin avanzar. En el caso del frente occidental nos vamos a encontrar con batallas muy cruentas, con 1 millón de muertos, cuyo resultado es avanzar un par de kilómetros. Y otros frentes secundarios son, curiosamente, el que dio origen a la guerra. El frente que se da en los Balcanes. Los austriacos, al declarar la guerra a Serbia, que eso es lo que partió la guerra, lo que hacen es intentar invadir Serbia. Pero los serbios logran frenar este avance austriaco, que además se ve entorpecido por el hecho de que Italia ataca a Austria en el Adriático y en los Alpes para arrebatar estos territorios que quiere incorporar a la República Italiana. Perdona, al Reino de Italia. La reina, no sé. Otra guerra es la que vive el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, por un lado, tiene enfrentamientos en la frontera con Rusia, sobre todo en lo que actualmente es Armenia. Armenia en ese momento, al igual que Polonia, no son países independientes. Una parte de Armenia era del Imperio Otomano y otra parte de Armenia era del Imperio Ruso. Y ahí se pelean varios enfrentamientos entre ambas potencias, y de hecho un episodio espantoso que ocurre en ese contexto es el genocidio armenio, que se da en el contexto de que los otomanos, con la excusa de evacuar unas aldeas armenias para evitar la destrucción de la gente en una amenaza de invasión rusa, terminaron matando a mucha gente, a muchos armenios. Y por otro lado, el frente más importante que enfrenta el Imperio Otomano es este que vemos acá, en los Dardanelos. En los Dardanelos nos vamos a encontrar que los ingleses intentan ocupar esa zona, y ahí viene una batalla muy importante, que es la batalla de Galípoli, que la ganan los otomanos. En represalia, Inglaterra decide fomentar una revolución en los países árabes, en Medio Oriente, que eso va a terminar desestabilizando al Imperio Otomano y causando posteriormente su desintegración. Básicamente, esos son los frentes de la guerra. Como les contaba, al principio todos creen que es una guerra, que va a ser una guerra corta, de un par de meses, y como que todos creen que van a salir victoriosos y van a obtener algo a cambio, alguna tajada, alguna reivindicación territorial. Pero el nivel de armamento fabricado va a llevar a una guerra con un nivel de destrucción que nunca antes se había visto, porque se van a probar armas nuevas. Es la época del gas sarín, del gas mostaza, que después se van a prohibir en las guerras. Son armas que producen
mutilaciones externas y externas en el cuerpo humano, donde se muere con unos tormentos físicos espantosos. Es la época de las granadas, aparecen también los primeros tanques. Esta guerra también es la primera que tiene enfrentamientos aéreos, se desarrollan también importantes combates navales. Y es una guerra, como hemos visto, que se pelea en muchos frentes paralelamente. Es un conflicto que dura 4 años y que deja a la población europea arruinada, en todo sentido. Material, ciudades destruidas, físicamente, gran cantidad de muertos, mucha gente que queda en situación de discapacidad y mucha gente que queda traumatizada de por vida. Muchas familias destruidas, hay una ruina económica asociada. En general es una guerra con unas consecuencias devastadoras. La única consecuencia que podríamos considerar que viene a generar un cambio positivo es lo que pasa con las mujeres en esta guerra. En Europa, en general, y en el mundo en general de esa época, nos encontramos que siempre hubo mujeres que trabajaron, pero en general la participación de las mujeres en el mundo laboral no era algo tan masivo. Normalmente las mujeres que trabajaban era por una necesidad económica imperiosa, o eran mujeres que eran normalmente consideradas rebeldes, pero con la guerra se hizo necesario que muchas mujeres trabajaran para que el país siguiera funcionando. Y esto va a ayudar a otra causa existente que se había gestado en la Belle Époque, e incluso un poco antes de la Belle Époque, que es la causa sufragista, los movimientos sufragistas que había en todo el mundo. Mujeres que estaban demandando la igualdad de sus derechos políticos con respecto a los hombres, la posibilidad de poder votar y acceder a cargos públicos. Y hasta antes de la Primera Guerra Mundial, excepto en países como Nueva Zelanda o Estados Unidos, donde ya existía el voto femenino, el gran argumento era precisamente el hecho de que la mayoría de las mujeres estaban en sus casas, dedicada a labores del hogar, dedicada a los cuidados de la familia. Entonces estaba muy presente este argumento de que las mujeres como que no teníamos mucha idea de cómo funcionaba el mundo, entonces cómo íbamos a votar. Pero con este ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ese argumento quedó inválido. Y esto generó que después de la Primera Guerra Mundial varios países europeos empiecen progresivamente a otorgar el voto femenino. En algunos va a costar más, en España. Bueno, pero España no peleó la guerra. Pero en Francia, en Inglaterra, en Alemania se va a ir dando progresivamente el voto femenino. 1917 es un año clave, porque podríamos decir que la guerra comienza en 1914, entre 1914 y 1915 hay bastante movimiento, pero en 1915 los frentes, sobre todo los frentes principales, que son el oriental y el occidental, se estancan. Y van a mantenerse estancados hasta 1917. Y en 1917 se nos va a generar, tal como va a pasar en la Segunda Guerra Mundial con 1942, un punto de quiebre. Hasta 1917 se podría decir que nadie sabía quién iba a ganar la guerra. Estaban los frentes estancados, había como un empate casi. Pero, porque por ejemplo en el caso de Rusia, la superioridad alemana en armamento era mayor, pero la superioridad numérica y la resistencia al clima ruso contrarrestaba esa superioridad técnica, tecnológica que tenía Alemania. Entonces estaba estancado el frente. Y en Francia teníamos las trincheras, por supuesto. Pero en 1917 pasan dos cosas que hacen que la guerra termine resolviéndose, acabándose. En primer lugar, el estallido de la Revolución Rusa. Enero de 1917 es la primera revolución, la revolución de los socialistas moderados con Lvov y Kerensky, que logran derrocar la monarquía rusa.
no se atrevieron a declarar un armisticio, no se atrevieron a terminar con la participación rusa en la guerra. Y además no lograron en los meses que gobernaron solucionar los graves problemas económicos y de desigualdad social que tenía Rusia. Y por eso, en octubre de ese mismo año, hay una nueva revolución, que es la revolución rusa con mayúscula, que es la revolución bolchevique, donde los comunistas logran hacerse con el poder y la gran consecuencia de eso es que van a aplicar los postulados de Marx y Engels al gobierno que van a desarrollar en el primer país comunista del mundo. Los líderes de la revolución bolchevique son Lenin, Trotsky y Stalin. De hecho, sabemos que Lenin, cuando estalla la primera revolución, la de enero, no se encontraba en Rusia. Lenin, desde la época de la revolución de 1905, había pasado un tiempo relegado en Siberia, algo habitual para los presos políticos, y luego había sido expulsado de Rusia y estaba en Suiza. Y en Suiza fue contactado por el alto mando alemán. El alto mando alemán le ofreció volver a Rusia por una condición, que si lograba hacerse con el poder, firmaba un armisticio. Porque obviamente la estrategia alemana era que cerrando el frente oriental, y esto para los rusos significaba tener que renunciar a territorios, como la parte polaca que controlaba Rusia, esto significaba entonces para Alemania cerrar el frente oriental y concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. Y efectivamente, cuando en octubre del 17 los bolcheviques se toman el poder, una de las primeras medidas que hacen es firmar la paz de Brest-Litovsk, que pone fin a la participación rusa en la guerra e inicialmente implicaría que Alemania reciba algunos territorios como la parte rusa de Polonia. Pero eso al final no va a ser así porque Alemania va a terminar perdiendo la guerra. También había recibido otros territorios. Pero ese mismo año ocurre otra cosa, casi paralelamente. El ingreso de Estados Unidos revitalizando las fuerzas de la Triple Entente. ¿Por qué Estados Unidos no había entrado antes? Porque el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, es un pacifista. En general, Estados Unidos, desde que se independiza, y sobre todo después de que Inglaterra le reconoce su independencia, que es algo bastante pronto, 1783 ya estaba reconocida la independencia estadounidense por los ingleses, Inglaterra y Estados Unidos van a desarrollar excelentes relaciones diplomáticas, siempre van a ser aliados. Pero Estados Unidos, en esa época, con Wilson, está desarrollando una política pacifista. No quiere involucrarse en guerras, él tiene un discurso muy pacifista, pero ese es él, Wilson. El Congreso norteamericano no es tan pacifista, y muy importante, la opinión pública norteamericana va a ir radicalizando su postura. ¿Por qué? Porque en 1915, uno de los frentes importantes es una extensión del frente occidental que se da en el espacio marítimo entre Inglaterra y Francia y Alemania, Mar del Norte y Canal de la Mancha. Vamos a tener a los alemanes haciendo un bloqueo marítimo sobre Gran Bretaña. Por medio de submarinos y barcos van a tratar de hundir todos los barcos que se acerquen a las costas británicas. Y eso implicó, esta guerra submarina implicó que hubiera barcos con ciudadanos norteamericanos que fueron hundidos por los alemanes, generando la muerte de muchos ciudadanos norteamericanos. El más famoso de ellos fue el Lusitania, que se hundió en 1915. El hundimiento del Lusitania fue haciendo que la opinión pública norteamericana empezara a presionar cada vez más al gobierno norteamericano para que tome partido en esta guerra. Partido económico habían tomado desde el principio, habían roto relaciones económicas con la Triple Alianza y estaban apoyando económicamente a la Triple Entente, pero no se querían involucrar en la guerra. Pero esta presión va a hacer que finalmente Woodrow Wilson
decida ingresar a la guerra en 1917 con un discurso muy en su estilo, diciendo que en ese momento el pacifismo lo estaba inclinando hacia la necesidad de participar en la guerra, y además Estados Unidos, como país democrático, debía apoyar a otros países democráticos como Inglaterra y Francia contra las autocracias, pensando en Imperio Otomano, monarquía absoluta, Imperio Austrohúngaro, monarquía absoluta, e Imperio Alemán, que es una monarquía constitucional pero bastante autoritaria. Entonces, ese es el discurso político de Wilson y su justificación para decir que soy pacifista, pero tengo que entrar a la guerra. El ingreso de Estados Unidos en la guerra, al igual como va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, es una inyección de recursos, es una inyección de energía, recursos de todo tipo y mucha gente para la Triple Entente. Porque Estados Unidos tiene una población enorme, tiene un desarrollo industrial que hasta ese momento lo tenía como segundón dentro de lo que es la producción industrial, pero como es un país tan grande, tiene armas, tiene barcos, tiene de todo para aportar y tiene mucha gente. Y sobre todo, las tropas norteamericanas son tropas que vienen descansadas y vienen de un país, además, que no ha sido atacado, que no se ha visto con grandes problemas económicos. Entonces, todo esto va a generar un apoyo, un refuerzo gigantesco para la Triple Entente. Por eso finalmente la guerra va a terminar desarrollándose como lo va a hacer, con el triunfo de la Triple Entente y la derrota de la Triple Alianza. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Esto es del frente occidental. Los alemanes tenían como estrategia la famosa Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. La idea de ellos es siempre, que en la Segunda Guerra Mundial van a hacer lo mismo, es atacar con todo, muy rápido, al enemigo, como tratando de que el enemigo pierda su capacidad de reacción para defenderse. Y aquí van a ocurrir varias cosas graves, y una de las más graves tiene que ver con el violar la neutralidad belga. Bélgica, al igual que Holanda y al igual que Suiza, en esta guerra se van a declarar neutrales. Lo mismo van a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Bélgica, y esa vez Holanda también, van a ver vulnerada su neutralidad. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Alemania se atreve a violar la neutralidad de Bélgica y Holanda y no la de Suiza? ¿Por qué vulnera esas neutralidades? Porque lo que quiere es ir a invadir Francia. ¿Por qué Suiza no? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, ingresar a Francia de Suiza no es tan fácil, esa es una razón, pero hay otra. ¿Por qué se respeta siempre la neutralidad de Suiza y la de Bélgica y Holanda no se respetó? ¿Alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre? Porque es más de una razón. Esa es una. La geografía. Bélgica y Holanda son planos, Países Bajos. Esa es una razón práctica. La otra razón tiene que ver con un tema militar. Suiza, hay una razón por la cual es un país pequeño que en el siglo XIV logró independizarse de Alemania y no volver a ser parte del Imperio Alemán. Creó un ejército importante. No se meten con Suiza. Suiza está muy bien defendida. Y hay una tercera razón, económica. Suiza desarrolla la banca. Es bueno que se mantenga neutral porque así los bancos se mantienen funcionando y todos los que están participando en la guerra, o sea, gente de todos los países que han participado en la guerra, pueden guardar su plata ahí y no les pasa nada. Esas son nuestras razones de por qué a Suiza se le respeta su neutralidad y a Bélgica y Holanda no. Bélgica y Holanda además no son países con gran tradición militar. En cambio, Suiza sí. Por algo existen las Swiss Army tan famosas. Y las guardias suizas, recuerden, el Vaticano hasta el día de hoy tiene guardia suiza, el rey Luis XVI tenía guardia suiza también. Y por eso, porque tenían una tradición militar importantísima. Y esos militares defienden Suiza.
Aquí tenemos fotos de la vida en las trincheras en el frente occidental. Hay varias películas que muestran esto. Hay una que se llama No Man's Land, otra que se llama Sin Novedad en el Frente. La misma serie británica que a mí me fascina, Downton Abbey, también muestra algo de esto. La película que se hizo sobre la biografía de Tolkien también recrea algo de lo que ocurrió aquí. Traumático. Vivir en las trincheras es vivir meses en un hoyo, estando todo el tiempo vulnerable, expuesto a ser invadido con armas químicas y armas de fuego, con efectos devastadores. El clima del norte de Francia es un clima frío y húmedo. Entonces, imagínense lo que es vivir en una trinchera en ese contexto, ¿no? Es todo, es espantoso. No hay otra forma de describirlo. Es de las guerras que generan más trauma en la historia. No es la única que genere trauma, pero es una de las que va a generar de forma importante. Aquí tenemos lo que va a ocurrir en el frente oriental. Vemos que las flechitas rojas son los rusos invadiendo el imperio alemán y también una parte del imperio austrohúngaro, pero vemos que muy pronto los rusos son incapaces de pasar más allá del territorio alemán. Y en este territorio que dice Königsberg, va a haber una batalla importante. Otra batalla importante va a ser en Tannenberg. Y luego vamos a encontrar que los alemanes comienzan a avanzar hacia el territorio ruso. Pero aquí va a pasar lo mismo. No logran, se estanca. Es un frente que se logra revertir, pero que luego, no ser revertido, se estanca. O sea, los dos frentes más importantes que tenemos en la Primera Guerra Mundial son de batallas importantes, muy cruentas en el caso del frente occidental, con muchos muertos en ambos frentes, pero con un avance territorial muy pequeño. Y aquí tenemos el escenario en el que se desarrolla la batalla de Galípoli, que es ingresando al estrecho de los Dardanelos. El estrecho de los Dardanelos es entonces la puerta de entrada desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro. Luego tenemos, donde tenemos la ciudad de Estambul, tenemos el famoso canal del Bósforo y el mar, entre medio está el mar de Mármara, y tras el canal del Bósforo llegamos al Mar Negro. La idea de los ingleses es controlar este territorio. Pero esa batalla fue una victoria para el Imperio Otomano, una victoria súper importante para el Imperio Otomano y una derrota importantísima para los ingleses. En realidad, más que ingleses, sabemos que en la batalla de Galípoli la mayoría de los combatientes provenían de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Porque recuerden que el Imperio Británico tiene muchas colonias y los habitantes de esas colonias siempre van a apoyar en las guerras. En la Segunda Guerra Mundial ocurre lo mismo. Y aquí tenemos este mapa que nos muestra lo que fue la revuelta árabe. Hay una película muy famosa que habla de este tema, que se llama Lawrence de Arabia. Es muy antigua. Peter O'Toole y Omar Sharif, así de antigua. En 1916, en represalia por la derrota en Galípoli, lo que buscan los británicos es desestabilizar al Imperio Otomano. Pero además, recuerden que es el Imperio Británico comienza en esta época su influencia y control sobre Medio Oriente. Porque hay pretensiones económicas en esta zona, todos lo sabemos. Bueno, y acá lo que hace este famoso Lawrence de Arabia, que Lawrence es un general inglés que se pone en contacto con Faisal.
Faisal es un árabe que lidera estos movimientos rebeldes contra el Imperio Otomano. Los árabes se sentían discriminados dentro del Imperio Otomano porque no son turcos, son árabes, siempre se habían sentido discriminados y además en algunos casos nos encontramos que en algunas zonas del mundo árabe dominado por el Imperio Otomano había población cristiana que se sentía aún más discriminada. Entonces todo eso lleva a promover y a apoyar una revuelta árabe en 1916 contra el Imperio Otomano. Y esta revuelta va a ser clave para la desestabilización del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que es un imperio que lo habíamos descrito como este viejo decadente, cuando parte la guerra, con esto empieza a colapsar. Y esto va a llevar entonces a la caída del imperio. Y a esta reivindicación de los jóvenes turcos, de los generales del ejército otomano, para tomarse el poder y crear lo que es la actual República Turca, cuando el imperio finalmente se desarme. Que de hecho lo que va a hacer Atatürk cuando cree la República Turca, lo primero que hace es cambiar la capital. Estambul ya no va a ser más la capital de Turquía, sino que ahora es Ankara. Es una forma de romper con el pasado monárquico. Aquí tenemos una ilustración que nos muestra las tropas austríacas en los Alpes yendo a conquistar Trento, ciudad que hasta ese momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero que los italianos buscan incorporar con éxito en su país. Lo mismo va a ocurrir con territorios del Adriático como Caporetto, Trieste y Fiume. En el caso de Fiume no la van a lograr mantener porque el tratado de Saint-Germain y de Trianon va a establecer otra cosa. Tratados de Saint-Germain y Trianon son los tratados anexos a Versalles, que reordenan el mapa europeo tras la guerra. Y aquí tenemos una batalla naval muy importante, que es la batalla de Jutlandia, que como su nombre lo indica, se desarrolla frente a las costas de Dinamarca. Esta es una de las batallas importantes que hubo entre los ingleses y los alemanes en este contexto del llamado Frente Aéreo Naval, que viene a complementar lo que es el frente occidental de las trincheras. O sea, el apoyo que entrega Inglaterra a Francia se traduce en una guerra aérea con Alemania y en tener que enfrentarse y defenderse de un bloqueo naval que le hace Alemania a Inglaterra. De hecho, en este contexto, Irlanda va a aprovechar para iniciar su proceso de independencia. Aprovechar que Inglaterra está en guerra para iniciar su proceso de independencia. Por eso Irlanda se independiza justo después de la Primera Guerra Mundial, después de batallas y de enfrentamientos bastante cruentos con Inglaterra. Aquí tenemos un Zeppelin sobre Berlín. Los Zeppelines eran uno de los inventos alemanes para transportar pasajeros. El Barón Rojo está aquí. Sí, el Barón Rojo es como la gran estrella de ese frente aéreo naval porque tiene el récord de aviones enemigos derribados hasta que finalmente lograron derribarlo a él en Bélgica. Manfred von Richthofen, que era bastante joven, tenía como 24 años, bueno, en la foto se nota. Y ese avioncito que vemos ahí es una recreación del avión que utilizaba, porque esta es la primera guerra donde vemos aviones. No existían para la Primera Guerra Mundial aviones de pasajeros todavía. Aquí tenemos
cómo se está desarrollando la guerra. Tenemos ahí la Triple Alianza, la Triple Entente, los aliados de Entente. Y vemos aquí las batallas principales por frente para lo que es el Imperio Otomano. La batalla más importante es Galípoli, para el frente oriental Tannenberg, para lo que fue el frente aéreo naval, la batalla de Jutlandia. En el caso de las trincheras y el frente occidental, la batalla de Verdún, que tiene una cantidad de muertos impresionante, 1.000.000 de muertos. Una batalla que dura como 2 o 3 meses y que el saldo son 1.000.000 de muertos. Horrible. Y la cantidad de gente que queda con secuelas es mayor todavía. Y para lo que es los enfrentamientos de Austria con Italia, la batalla de Caporetto. Bueno, ¿cómo se acaba la Primera Guerra Mundial? Bueno, ya vimos, voy a llegar en el mapa entero, ya vimos que en 1917 sale Rusia, paz de Brest-Litovsk. Pero queda el resto. En 1917 entra también Estados Unidos a la guerra. Entonces Estados Unidos logra apoyar todo lo que es el frente occidental. Y comienzan las derrotas alemanas importantes en el frente occidental. La guerra entonces ya deja de estar estancada y empieza a avanzar, siendo favorable para la Triple Entente. Italia logra recuperar muchas plazas como Trieste, Fiume, Caporetto, en desmedro del Imperio Otomano, que a su vez el Imperio Otomano no fue capaz de ocupar Serbia. El Imperio Otomano ya vimos que logró defender Galípoli, pero va a estar desestabilizado. Lo mismo pasa con el Imperio Austrohúngaro. Esto va a llevar a que en 1918 el Imperio Otomano, que está muy colapsado, termine firmando un armisticio, y lo mismo el Imperio Austrohúngaro. Además, lo que nos va a pasar con estos dos imperios es que se van a desarmar. Y van a ser los tratados de Trianon y Saint Germain los que van a decidir cómo se reordenan esos territorios. Y nos queda Alemania. Alemania se queda unos meses más, pero en Alemania también hay una desestabilización porque las derrotas van sumando, el desgaste es notorio y el cuestionamiento hacia el gobierno alemán es importante, y esto lleva a que empiece a desarrollarse el peligro de una revolución comunista. Empieza a tomar fuerza el movimiento espartaquista en Alemania. Y todo esto va a llevar al alto mando alemán a finalmente rendirse. Entonces, se rinden entonces las tres potencias de la Triple Alianza. Y aquí se va a generar, para terminar con esta guerra, uno de los episodios que a mí más me enfurece en la historia, que es el Tratado de Versalles, en serio. O sea, si hay un error en la historia que ojalá no hubiera ocurrido jamás, más que la guerra, es el Tratado de Versalles. Porque el Tratado de Versalles es como el origen de todos los males. A ver, en el Tratado de Versalles, lo primero que vamos a encontrar es que no es un tratado. ¿Cómo? A ver, un tratado yo lo entiendo como un acuerdo de dos partes. Acá no hay eso. Acá lo que hay es una reunión de los vencedores que luego van a imponer sus condiciones a los vencidos. O sea, ahí está el primer error. No hay un intercambio. En segundo lugar, nos encontramos con diferencias de opiniones. Woodrow Wilson, ya para esa época bastante enfermo, sigue con su discurso pacifista, da un discurso importante de 14 puntos, donde habla de que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, lo que me parece muy cierto.
Él promueve que las condiciones de paz deben ser justas para todos. No es propio que un tratado de paz castigar a nadie. Y también dice algo que va a ser muy importante, que las condiciones de paz y el reordenamiento territorial en Europa debe respetar el principio de autodeterminación de los pueblos, que de hecho se intentó hacer, pero a mi juicio no se hizo bien en todos los lugares. Ahora vamos a ir viendo por qué. Porque de hecho, la gran consecuencia del Tratado de Versalles va a ser que a mediano y a largo plazo van a producirse más conflictos. En primer lugar, nos encontramos con los castigos impuestos a Alemania. A Alemania se le va a quitar sus colonias, que se las van a repartir entre Inglaterra y Francia. Le van a prohibir tener servicio militar obligatorio, van a reducir su ejército, van a reducir su industria armamentística, eso yo lo puedo entender. Se va a prohibir que fortifique la Renania, se va a prohibir que se una con Austria en un futuro, eso también es entendible, pero sobre todo se le va a considerar como la gran responsable de la guerra, y si bien ellos no tuvieron una conducta ejemplar para nada en la guerra, no me parece que hayan sido los únicos responsables de la guerra, y esto va a implicar una gran indemnización de guerra para Francia, para que Francia pueda reconstruirse. Pero es una indemnización con unos montos importantísimos que va a generar en Alemania después una ruina económica importante, porque una de las formas para poder hacer frente a este pago de deuda va a ser una fuerte emisión del circulante que los va a llevar en los años 20 a una hiperinflación. Todos estos problemas en los que se va a ver sumido Alemania van a explicar en gran parte por qué los nazis van a llegar al poder en los años 30. Porque además, más allá de la ruina, todo esto genera resentimiento. Y el resentimiento siempre va a ser abono para ideas negativas. Y por otro lado, el Tratado de Versalles nos va a reordenar el mapa europeo y parte del mapa asiático también. Porque como se desintegra el Imperio Otomano y se desintegra el Imperio Austrohúngaro y se desintegró también, o cayó también el Imperio Ruso, todo esto va a ir haciendo que aparezcan nuevos países, que eso va a ser en general el trabajo de los tratados de Saint-Germain y Trianon. Y ahí se van a crear países que nos van a traer futuros conflictos, como, voy a nombrar los dos más problemáticos, Yugoslavia e Irak. De hecho, también el Tratado de Versalles es el responsable de que Inglaterra ejerza en Medio Oriente un protectorado sobre Palestina, que ya sabemos las consecuencias de eso, nefastas. Entonces, va a haber muchas consecuencias que vivimos hasta el día de hoy, producto de los tratados de Versalles, Saint-Germain y Trianon. Aquí les voy a explicar algunos de los reordenamientos territoriales. A ver, en primer lugar, Rusia. Ya no es el Imperio Ruso, se está conformando en esa época con los bolcheviques en la Unión Soviética, que va a crear una federación con sus territorios, y territorios que habían pertenecido al Imperio Ruso como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y una parte importante de Polonia pasan a ser países independientes. Con Polonia me voy a detener. Polonia es un país que había sido independiente hasta el siglo XVIII. O sea, Polonia tiene una historia, se remonta a la época medieval como reino, al igual que todos los países europeos. En el siglo XVI fue una potencia importante, estuvo en algún momento unido a Lituania, pero en el siglo XVIII progresivamente fue perdiendo su independencia porque una gran parte de Polonia fue ocupada por el imperio de Catalina II, otra parte de Polonia pasó a ser parte de las posesiones de los Habsburgo, por eso hay una parte de Polonia que fue del imperio austrohúngaro, y otro pedacito de Polonia fue ocupado por Prusia, y por eso termina dentro de Alemania cuando Alemania se reunifica. Entonces, obviamente,
una de las resoluciones del Tratado de Versalles, que era correcta, era que Polonia volviera a ser un reino independiente. El tema fue que se le otorga a Polonia un territorio que era de Alemania, que es este, el famoso corredor de Danzig, para que Polonia tenga salida al mar. Y esto nos genera un problema para Alemania, otro más. Alemania queda con su territorio cortado. Hay una parte de Alemania, que es la Prusia Oriental, que está separada del resto del territorio alemán. Actualmente este territorio no es alemán, por si acaso. No sé si alguien sabe de quién es. Pero es de Rusia. Bueno, entonces eso nos va a generar problemas, que los vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué otro país aparece? Checoslovaquia. Checoslovaquia es la unión de un territorio que se llamaba Eslovaquia y del Reino de Bohemia. El Reino de Bohemia era parte de los dominios del Imperio Austrohúngaro. Entonces se unen ambos territorios y se crea Checoslovaquia. Checoslovaquia ya no existe. Fue un país que en los años 90 se separó en las actuales Chequia o República Checa y Eslovaquia. Porque culturalmente ellos sintieron que no eran tan afines como para estar unidos en un solo país. En ese caso, la disolución de Checoslovaquia afortunadamente fue un proceso pacífico. Distinto a lo que pasa con la Gran Serbia. Los serbios finalmente fueron uno de los ganadores en la Primera Guerra Mundial y eso se nota aquí porque los serbios logran obtener lo que querían, que era la Gran Serbia, el reino de Yugoslavia. Ahora los reyes de Serbia pasan a ser reyes de un territorio mucho más grande en los Balcanes, que es Yugoslavia. Y de hecho, algunos de los territorios que los italianos habían arrebatado a los austriacos, como Fiume, terminan siendo parte de Yugoslavia, no de Italia. Yugoslavia va a ser un país que, al igual que muchos de los países de los Balcanes, fueron invadidos por los fascistas y luego por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los vamos a encontrar después en la Guerra Fría con un gobierno comunista. Y cuando ese gobierno comunista cae, esta unión de Yugoslavia comienza a desintegrarse, pero a diferencia de lo que va a ser el proceso de Checoslovaquia, este es un proceso tremendamente violento. En los años 90, probablemente alguno de ustedes se acuerda, probablemente alguno de ustedes tenga parientes, me ha pasado en otros cursos, vivieron una guerra civil terrible, con muchos episodios de un nivel de violencia nuevamente traumático y espantoso. Sarajevo, por ejemplo, es un territorio que quedó tremendamente destruido tras esta guerra civil. Claro, y hoy en día vemos que mucha gente viaja a Croacia, viaja a Montenegro, a la misma Serbia, actualmente la gente viaja, pero esos son viajes turísticos que hace poco se están haciendo. Durante mucho tiempo esos territorios eran territorios en guerra. Y hay algunos territorios como Kosovo que todavía tienen algunos conflictos. Kosovo se independizó hace bastante poco de Serbia y hay países que todavía no lo reconocen. En el Imperio Otomano encontramos los protectorados británicos sobre Irak y sobre Palestina, que no alcanza a salir en este mapa, que eso es el origen del conflicto palestino-israelí. Y vemos un protectorado francés sobre Siria y el Líbano. Y con Irak me voy a detener porque Irak después va a formarse como país independiente. Y los expertos dicen que en realidad con Irak pasó algo parecido a lo que ocurre con Checoslovaquia o con Yugoslavia. Fue la unión de naciones que culturalmente tienen diferencias importantes. En el caso de Yugoslavia nos encontramos que había población musulmana, católica y ortodoxa. En el caso de Irak, son musulmanes todos, pero había un importante porcentaje de la población que era kurdo, otro porcentaje de población sunita y otro porcentaje de población chiita, y eso va a causar enfrentamientos. Y de hecho, finalmente Saddam Hussein lo que hace
es armar una dictadura donde reivindica el poder de los sunitas sobre los demás grupos. Y una de las cosas que hace Saddam Hussein en su dictadura fue masacrar a los kurdos. ¿Qué otro cambio vamos a ver en el caso de Europa? Bueno, Austria va a terminar siendo un país pequeñito, una república, lo mismo Alemania va a conformar su república de Weimar, de la que vamos a hablar más tarde. Y como les contaba, y esto se ve en otro mapa, Irlanda aprovecha para iniciar en 1916 una rebelión contra Inglaterra que va a desembocar en enfrentamientos bastante cruentos en 1919 y posteriormente en la independencia de Irlanda en 1921. Sin embargo, sabemos que hay una parte de Irlanda, el norte, donde siempre ha habido mayor presencia británica, que se mantiene como parte del Reino Unido. Y eso es lo que va a dar origen a muchos problemas que se van a desarrollar durante todo el siglo XX con el famoso IRA, que es el Irish Republican Army, que era un movimiento nacionalista que buscaba reivindicar la independencia de esa zona de Irlanda y la unificación con el resto del territorio irlandés. Todo esto combatido también de forma bastante violenta por el Reino Unido. Bueno, la posguerra es dramática, porque ya hablamos de que la población está traumatizada, muchos muertos, mucha gente con discapacidad, pero a todo eso, y a la ruina económica, y a los que quedan molestos con la resolución de los tratados, hay que sumarle una peste, una epidemia de influenza, que es normalmente llamada la gripe española. Aunque hoy se cree que nunca vino de España esa gripe, sino que en realidad partió en Estados Unidos. ¿Por qué se le llama gripe española? Porque cuando parten los brotes de influenza, como se había acabado la guerra recién, ninguno de los países que había participado en la guerra quería hablar de eso en la prensa para no seguir desmoralizando aún más a su población. Y el primer país que se atrevió a hablar del tema en su prensa fue España, que no había participado en la Primera Guerra Mundial, tenían otro problema. Entonces, por eso quedó la idea de que había partido en España, pero en realidad partió en Estados Unidos. De hecho, hay una teoría que apunta que estas tropas estadounidenses que estaban llegando a Europa fueron las que fueron transmitiendo esta pandemia. Otra consecuencia de la posguerra es que esta gran potencia que era Inglaterra, seguida de cerca por Alemania y Francia, dejan de ser las grandes potencias de Occidente. Occidente en este momento va a tener una nueva potencia, que es el único país que participó en la guerra que no queda arruinado y que al revés, al parecer, económicamente se ve favorecido. Estados Unidos se alza así como la nueva potencia económica mundial y se convierte en el gran prestamista en un momento en que todos necesitan préstamos para salir de la ruina económica. Por eso vamos a tener después unos años 20 que son de apogeo para Estados Unidos, donde en Estados Unidos el nivel de vida de prácticamente toda la población va mejorando muchísimo. Ahí es cuando se va a desarrollar con fuerza este American Dream. Por eso también la migración hacia Estados Unidos va creciendo. La forma en la que vive la clase media norteamericana en esa época no se compara con la calidad de vida de ningún otro país del mundo. O sea, ellos tienen en ese momento una calidad de vida y un nivel de vida, económicamente hablando, muy superior al resto. Es un país donde se empieza a desarrollar con fuerza el consumismo, porque todo su sistema financiero les permite endeudarse para comprar con crédito. Es un país que está a la vanguardia de la producción industrial, entonces en Estados Unidos la gente empieza a tener electrodomésticos, automóviles, y se empieza a fomentar
toda esta práctica de comprar con crédito, fuerte consumismo, y va a pasar otra cosa que no pasa solamente en Estados Unidos, sino que va a pasar también en Europa. Y en Chile también nos va a pasar, pero en Chile en menor medida, porque Chile en los años 20 no está en su mejor momento, para nada. Que es esta euforia, este desenfreno, que es algo muy propio de las posguerras o de las poscrisis. Pensemos en cómo está el mundo después de la pandemia. O sea, una de los primeros síntomas post pandemia fueron episodios como de euforia. Pensemos la cantidad de gente que se empezó a casar, a organizar fiestas masivas después de la pandemia. Bueno, algo de eso. Algo de eso es la idea. Es una época donde esta paz que se vive después de haberlo pasado tan mal, esta recuperación económica progresiva después de haber estado arruinados, va generando las ganas de pasarlo bien. Y además, la Primera Guerra Mundial acaba con muchas formas de vida, con muchas ideas preconcebidas, con muchas tradiciones, exactamente, con muchos tabúes. En la época victoriana, Oscar Wilde había sido detenido por ser homosexual. El padre de su pareja lo había demandado por corromper a su hijo y había estado preso. En 1920, en el contexto de las fiestas de París y de Londres, nos vamos a encontrar ya con varios escritores y artistas que no tienen problemas en declarar abiertamente sus opciones sexuales. Sigue habiendo, por ejemplo, en Inglaterra una ley en contra de ellos y en muchos países seguían corriendo peligro de que los detuvieran, pero hay un tabú que se está rompiendo. Por ejemplo, con las mujeres ocurre, ya hablé del ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral y del voto femenino, pero también ocurre que la mujer que parte la guerra en 1914 es esta mujer, pensemos en la mujer de clase alta, esta mujer de la Belle Époque, pensemos en Rose de Titanic, con su sombrero, su peinado, su vestido todo corseteado. Esa ropa para trabajar no sirve. Entonces, la mujer de la guerra anda con ropa cómoda, con peinado cómodo, con zapatos cómodos. Toda esa parafernalia tuvo que despojarse. Pero ¿qué pasa con esa misma mujer en el año 20? Se corta el pelo, empieza a usar vestidos más cortos que muestran las piernas, cosas que antes habrían escandalizado. Empiezan a relajarse las costumbres. Antes no era bien visto que una mujer bebiera alcohol en público o fumara en público. Y todo eso comienza a ocurrir. Empiezan a ponerse de moda bailes y estilos musicales que antes eran vistos como marginales, como el charleston, el tango y el jazz. Entonces, es una época de grandes cambios, de grandes desenfrenos, de grandes lujos, de grandes vanguardias en el arte. Se está desarrollando, bueno, es la época de Dalí, de Picasso, de Klimt, también alcanza a vivir esta época. Bueno, hay una película de Woody Allen que lo dice todo, Medianoche en París, que aparecen todos. Increíble. Tenemos a Scott Fitzgerald ahí, a Dalí, a Picasso, están todos ahí. Es increíble esa película. Todo ese apogeo, desenfreno, cambio, ganas de pasarlo bien, ganas de cambiarlo todo, esta rebeldía se acaba abruptamente con la crisis del 29. La crisis del 29 viene a pegar un remesón fuerte, así como se acabó la fiesta, chiquillos, estamos arruinados. De nuevo, no, peor. Eso es lo que pasa. Entonces. Aquí tenemos algunas imágenes del Charleston y sus modas y sus bailes. Es una forma de bailar que a nosotros no nos escandalizaría para nada, pero que en esa época, piensen que las fiestas en la Belle Époque eran muy de vals, de minuet, de polcas, y ahora empiezan unos bailes que son mucho más rápidos, con vestimentas en las mujeres y en los hombres también, que
son bastante más atrevidas de lo que eran las vestimentas anteriores. Igual todo esto es matizable, hay países que siempre fueron más conservadores que otros, y otros que siempre fueron un poco más liberales. Bueno, llegamos así a la crisis del 29, al famoso Jueves Negro. ¿Qué ocurre? En este Jueves Negro, la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street, colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque resulta que ya hemos hablado de que en Estados Unidos estaba desarrollándose un alto nivel de consumo, de gasto, de producción, y una de las actividades que había aumentado mucho debido a esta bonanza económica era la actividad especulativa, el invertir dinero en la bolsa, en acciones de distintas empresas. El tema es que en Estados Unidos en ese momento se va a producir una crisis que casi nadie se dio cuenta que iba a ocurrir. Y aquí hay una diferencia con lo que nos ocurre en el mundo actual. En el mundo actual, en general, las crisis económicas que vivimos, ya sabemos que van a venir, porque existen los economistas que las empiezan a predecir como un año y medio antes, sabemos que existen ciertos indicadores, como la construcción. La construcción normalmente es como un indicador de crisis, cuando empiezan a haber proyectos inmobiliarios o proyectos de construcción que se empiezan como a bajar. Me iban a comprar el terreno para construir, pero al final como que el proyecto se canceló y eso empieza a ser como habitual, normalmente es porque se viene. Y de hecho en Estados Unidos pasó eso. En Estados Unidos ya el año antes habían empezado a haber algunos indicios, pero muy poca gente se dio cuenta. Y finalmente hubo un día en que una gran cantidad de acciones se desplomaron. Y mucha gente perdió sus inversiones y esto va a repercutir en que pierdan y quiebren sus empresas, tengan que despedir a sus trabajadores, hay un nivel de desempleo enorme, hay un sistema económico en esa época del mundo que promueve que el Estado prácticamente no intervenga en la economía como regulador y que además no promueve grandes ayudas sociales por parte del Estado. De hecho, la crisis del 29 va a venir a cambiar ese paradigma. Va a venir a promover una participación más activa del Estado en la economía como regulador, pero también una participación más activa del Estado subsidiando, generando ayudas sociales, generando empresas estatales. Es lo que se llama el famoso modelo keynesiano. Pero bueno, eso va a tener que ver con cómo salen algunos de la crisis. La crisis en ese momento parece como un túnel sin salida, alta cesantía, muchas empresas quebrando, y como Estados Unidos es el gran prestamista, es el gran inversionista también, esto va a generar una gran pobreza a nivel mundial. ¿Qué le pasa a Chile, por ejemplo? Chile, que en esa época su gran fuente de ingresos eran las ventas del salitre, que ya estaba en crisis, colapsa. Y de hecho en Chile, la crisis del 29 va a significar el fin de la dictadura de Ibáñez, porque va a haber una desestabilización económica, política y social enorme. En Chile fue un drama. En Chile nos vamos a encontrar con el cierre de las salitreras, y el cierre de las salitreras implicaba que toda la gente que trabajaba y vivía en las salitreras vuelve a Santiago en tren o a Valparaíso con una mano por delante y otra por detrás, así literal, porque además en las salitreras teníamos este sistema de pago con fichas y no crean que fue como, oiga, la salitrera quebró, pasen a la oficina a cobrar sus fichas y a cambiarlas por plata, como uno hace cuando sale del casino. No, señor. Se fueron con las fichas. Llegan con las fichas. No tienen un peso. Así literal. No tienen dónde vivir, no tienen nada. Entonces, y eso va a pasar en muchos otros países del mundo. El nivel de pobreza va a ser impresionante. En el mismo Estados Unidos que habíamos hablado antes, que la clase media disfrutaba de una prosperidad y de una balanza económica, mucha gente se queda también en la calle, sin nada. Todo esto va a provocar cuestionamientos. Y uno de los cuestionamientos importantes es al sistema capitalista imperante. Y junto con el sistema capitalista imperante es el cuestionamiento hacia los sistemas democráticos de esa época.
comience a haber una mayor adhesión por ideologías que se oponen a esos sistemas imperantes. Empiezan a aumentar entonces las militancias en partidos de ideologías consideradas totalitarias, como los fascistas y los comunistas. Recordemos que desde 1917 Rusia tenía un gobierno marxista que con Stalin, que es el que gobierna en esa época, había desarrollado un tono totalitario. Es una dictadura bastante cruenta. Pero, por otro lado, Stalin, para esa época, está logrando sacar a Rusia de una crisis económica gigante. O sea, Rusia antes de la guerra estaba en crisis. Durante la guerra, la crisis aumentó. Tras la guerra y con la revolución, la crisis empeoró. Stalin los estaba sacando de eso, y no solamente los estaba sacando de eso, sino que en los años 30 va a convertir a Rusia en una potencia industrial. A sangre y a fuego, pero lo va a lograr. Y eso va a ser visto con bastante admiración e interés por aquellas personas que critican y cuestionan el capitalismo y las democracias liberales en Europa y que tienen inclinación hacia las ideas de izquierda. Y por otro lado, los mismos rusos también buscaban exportar su modelo. De hecho, esta época, los años 30, es la época de los frentes populares, que fue una estrategia electoral del Partido Comunista para integrarse en alianzas electorales con partidos de izquierda y de centro moderados. Y por otro lado, nos vamos a encontrar el otro extremo. Ideas nacionalistas extremas que también critican el liberalismo, que también cuestionan el sistema capitalista imperante, que también promueven un rol del Estado más activo en la economía, no total como es el comunismo, pero sí mucho más activo, y donde el nacionalismo va a ser un factor clave, y lo mismo un profundo sentimiento anticomunista. Y ahí van a ir surgiendo los fascismos. Y progresivamente vamos a ir encontrando que algunos países van a ir tomando ese sistema. En el caso de Portugal e Italia, la llegada de estos gobiernos fascistas al poder es anterior a la crisis del 29. Pero la forma en la que ellos logran manejar la crisis del 29, a diferencia de lo que le pasó a Ibáñez en Chile, que tiene elementos también de estos fascistas, ellos logran afianzarse en el poder. En otros casos, como es el caso de Alemania, la llegada a Hitler en parte se entiende por los efectos de la crisis del 29. Hitler llega al poder en 1933. Y en el caso de España, la crisis de la monarquía española en 1931, cuando el rey Alfonso XIII abdica, es en parte por los problemas asociados a la crisis del 29. Ahora, en el caso de España, lo que va a ocurrir después es el desarrollo de la Segunda República, que se va a traducir en 3 periodos. El primer bienio, que es de una izquierda moderada, que hizo muchos cambios importantes para España. Un segundo bienio, que es la reacción de la derecha para tratar de borrar todos esos cambios. Y un tercer bienio, que viene con una izquierda más radical y más combativa, que va a generar una reacción del ejército español que estaba en Marruecos, que es lo que va a desembocar en la famosa Guerra Civil Española, que va a terminar con el triunfo de Franco. Y Franco también va a tener un gobierno de corte fascista en España, uno de los más largos además, porque va a terminar el año 75. Entonces, muchos de los problemas políticos que vamos a encontrar en los años 30 tienen que ver con efectos de la crisis del 29. Y también tienen que ver, por supuesto, con efectos de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Italia, Mussolini está inspirado por... O sea, una de las reivindicaciones de Mussolini
en Italia como fascista es porque considera que los tratados de paz en la Primera Guerra Mundial fueron injustos con Italia. Y él quiere que Italia logre recuperar más plazas en el Adriático, y esto lo lleva después a desarrollar una política expansionista hacia los Balcanes y hacia el norte de África. Bueno, este gráfico nos muestra lo que ocurre con el desempleo en Estados Unidos. En general, si vemos el gráfico, históricamente Estados Unidos tenía unos niveles de desempleo bastante controlados, pero llega a más del 20%, lo que es dramático. Para que se hagan una idea, uno aquí en Chile con un 7 o un 10% de desempleo estábamos llorando. Un nivel de desempleo al 10% es horrible. El 20% es dramático. Dramático. Pensando que además mucha de esa gente que queda desempleada es gente que estaba sumida en un consumo importante, en un endeudamiento importante, entonces quedar de un día para otro sin trabajo, con deudas, con un nivel de vida alto, y además en esa época las leyes laborales no eran igual a las de ahora, y muchas veces el quedarse desempleado significaba quedarse sin nada, y eso incluía a veces ni siquiera los últimos sueldos. Dramático. Bueno, vamos a hablar un poco de los totalitarismos, que es nuestro último tema de hoy, es el que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, entender que son influidos por las ideologías del siglo XIX, que fueron llevadas al extremo. Principalmente dos de estas ideas, el comunismo y el nacionalismo. Este nacionalismo que lo veíamos tan romántico, unificando e independizando países en el siglo XIX, acá toma una vertiente bastante perversa y extrema. Entonces, tenemos como primer gobierno totalitario el gobierno de Stalin, entre 1922 y 1953, que como les decía es un gobierno tremendamente autoritario, tremendamente duro en sus políticas de represión, pero que muchos lo van a ver con admiración por los avances de progreso material que logra en la Unión Soviética. Además de todos aquellos que están de acuerdo con todos los cambios y las reivindicaciones sociales y económicas que el comunismo genera. En el caso de España, Francisco Franco ya logra controlar una parte de España en 1936. Para 1938 el dominio sobre España es total, gracias al apoyo de Hitler y Mussolini, y el gobierno de Franco se va a mantener hasta su muerte en 1975. Si se fijan un detalle, vemos que Hitler y Mussolini terminan, obviamente, con la guerra, cuando pierden la guerra. En el caso de Oliveira Salazar y Franco, estos gobiernos se mantienen hasta los años 70, y es porque ellos astutamente, y a pesar de las solicitudes de Hitler, decidieron mantenerse neutrales en la guerra. Y el hecho de que España se mantenga neutral y que al final de la guerra preste algunos apoyos con recursos, con provisiones sobre todo, a los países aliados, y que además España permitió el refugio de personas que venían huyendo de la ocupación nazi desde Francia, va a hacer que después de la Segunda Guerra Mundial los países europeos vayan reconociendo, no apoyando, pero sí reconociendo el gobierno de Franco en España, lo que para la oposición a Franco va a ser devastador. Vemos a Mussolini llegar al poder en 1927, termina durante la Segunda Guerra Mundial, como vamos a ver en la próxima clase, Hitler de 1933 a 1945. Tenemos algunas imágenes vinculadas al fascismo italiano, y tenemos al centro a Mussolini con su clásica postura corporal. En general,
En los totalitarismos encontramos como uno de los rasgos habituales la presencia de un líder que muchas veces promueve que se le rinda una especie de culto y suelen ser personas que desarrollan sobre otras un efecto bastante carismático. A veces a uno le cuesta entender el carisma que pudo tener Hitler para los alemanes o el carisma que pudo tener Mussolini para los italianos. Uno, desde la perspectiva de nuestra época, no sé, yo siempre los he visto como un poco ridículos, pero hay que ponerse un poco en el contexto de esa época, en las ideas que ellos transmitían y en lo que había vivido la gente que les cree. Ahí tenemos a Hitler con Franco y con Mussolini. En el caso de Alemania, un gran estudioso chileno del nacionalsocialismo alemán es Enrique Brandt. Y a mí me quedó muy marcada cuando leí su libro Hitler y la Segunda Guerra Mundial y luego leí un artículo sobre el nacionalsocialismo que escribió, que para los alemanes lo que más les cautivó de Hitler y del nacionalsocialismo era esta mezcla que hacía Hitler de reivindicar todo lo del Volksgeist, que es el espíritu de la nación alemana y todas las tradiciones, toda esa parte como tradicional, nacionalista, romántica o incluso un poco, su búsqueda por conciliar eso con un mayor, una mayor participación del Estado en la economía, buscando el progreso económico, pero sin caer en el control total de la economía como hacía el comunismo. Eso a muchos alemanes les llamó mucho la atención. Vieron en esa mezcla un motor de progreso. Ahora, lo que explica Enrique Brandt en su artículo y en su libro es que el tema de la guerra no va a ser tan aceptado por los alemanes. Va a haber toda una propaganda para que lo acepten, va a haber todo un lavado de cerebro, lo mismo con las ideas racistas, pero hasta antes de que Alemania entre en la guerra, Hitler logra un crecimiento económico. Y eso le da mucho respaldo de muchos grupos sociales diversos en Alemania. Siempre hubo una oposición importante y hay que recordar que la forma en la que Hitler llega al poder también es importante para entender por qué los alemanes no pudieron rebelarse. También es una blitzkrieg la forma en que llega al poder Hitler. Porque Hitler lo que logra es negociar con el gobierno alemán, que era un gobierno socialdemócrata, podríamos decir, y Hitler había ido subiendo en las elecciones, había ido alcanzando más escaños en el Reichstag, en el Congreso, y lo mismo estaban haciendo los comunistas. Entonces, este gobierno, que es de centro más moderado, empieza a temer de que llegue un momento en que uno de los dos extremos los saque del poder, o que haya un golpe de Estado, o que sencillamente gane unas elecciones. Y como está todo el problema económico asociado a la crisis del 29, von Hindenburg, que en ese momento es el presidente, decide negociar con Hitler. El canciller de von Hindenburg, que era un cargo que lo denomina el presidente, era von Papen. Y la idea inicial de von Hindenburg y von Papen era darle a Hitler el cargo de vicecanciller. Pero Hitler se logró vender muy bien ante ellos y exigió el cargo de canciller. Y después lo que va a pasar con Hitler es una cuota de suerte y una cuota de mucha perversidad y astucia. Porque todo esto ocurre a principios del año 33, en enero, y en marzo se muere von Hindenburg, porque estaba viejo, no es que lo mató ni nada. Y Hitler aprovecha esto para hacer una movida para fusionar los cargos, como que queda él y logra, con una movida que es muy perversa, evitar que von Hindenburg sea reemplazado, que es el famoso incendio del Reichstag. Se incendia el Congreso, el Parlamento alemán. Y Hitler aprovecha esto para decir, bueno, no hay dónde funcionar el Congreso, entonces disuelve el Congreso, asume el poder legislativo y arma toda una investigación muy trucha donde culpa a los comunistas. Entonces con esto tiene también la excusa para empezar a perseguir y a prohibir a los comunistas. Y todo esto va a ir generando entonces una serie de medidas donde él va a ir
adquiriendo más poder y justificando la persecución de ciertos grupos y generando también el control de los medios de comunicación, de lo que voy a hablar ahora. Que son las típicas características de un gobierno totalitario. En general, lo primero, obvio, son gobiernos muy autoritarios que buscan y controlan, en general, los tres poderes del Estado. Tal vez no los controlan directamente ellos, pero sí logran manipularlos o dominarlos. En segundo lugar, restricción de libertades personales. Esto incluye libertad de expresión, libertad de prensa, muchas veces hay libertad de circulación, toques de queda. A veces, como muchas veces son en contexto de guerra, puede ser el disponer de las propiedades de las personas, perseguir a personas que pertenecen a un grupo denominado peligroso o que defienden ideas que son consideradas una amenaza, mucho uso de la propaganda para ir convenciendo a la gente de que ellos son lo mejor que le está pasando al país, que antes estaban en peligro, que el resto del mundo, pobrecitos, que no los tienen a ellos, el famoso miente, miente, que algo queda. Y esto también incluye controlar la educación, para concientizar desde pequeña a la población con estas ideas. La prensa y los medios de comunicación son controlados, se prohíbe la difusión de ideas contrarias, de noticias contrarias, se manipulan las noticias. Existencia de un partido único normalmente. Hay algunos casos de dictaduras que no tienen partidos, pero normalmente existe un solo partido que es el partido asociado al gobierno. O a veces tienen la ilusión de existencias de otros partidos que son como distintas versiones de un partido oficial. Muy importante, y esto es uno de los temas que normalmente más se denuncia, es la violenta represión y persecución de la oposición. No es casualidad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea en 1948. El culto al líder. Así como este personaje que nos vino a salvar, que se presenta como con características mesiánicas, se llenan las ciudades de carteles con sus imágenes. Y también, muy importante, es la promoción de un ideal de ciudadano, que esto obviamente va a tener matices dependiendo del país y la ideología de la cual estemos hablando. En el caso de Hitler es como súper sabido lo que es este ideal de la raza aria, que en realidad eran germanos, no arios, no es lo mismo. Porque además despreciaba a los eslavos, que también son arios, pero bueno. Ciertas características físicas, ciertas características de carácter, de actividades, pero también va a existir, por ejemplo, en la Unión Soviética un ideal de ciudadano asociado a ciertas actividades, no tanto asociado a un biotipo físico, porque la Unión Soviética es muy diversa en ese aspecto, pero sí asociado a las ideas y a la forma de vida. Y en Italia también va a existir esta promoción de un ideal del ciudadano que no es tan racista como la versión alemana, pero también tiene algunas ideas discriminatorias hacia algunos grupos. De hecho, por ejemplo, en cuanto a los judíos, por ejemplo, Hitler, sabemos, hace una persecución muy cruenta contra los judíos, no así los fascistas. Los fascistas en Italia van a ser discriminadores contra los judíos, pero no los van a perseguir. Lo que va a pasar después en Italia es, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocupen Italia, en el contexto de la República de Salo, ahí van a enviar a los italianos a los campos de concentración, tal como lo vemos en una película súper famosa, La vida es bella. Aquí tenemos afiches de distintos totalitarismos, ahí tenemos a Stalin sosteniendo una guagua rusa perfecta con la banderita, unas niñas de las juventudes nazis, unas jóvenes de las juventudes fascistas y una foto de un aula de clases en la Alemania nazi donde la esvástica está ahí muy presente. Eso de los simbolismos y la propaganda en los totalitarismos también es muy importante y muchas veces lo que hacen es buscar símbolos históricos, modificarlos o a veces resaltarlos, dependiendo.
Y también con personajes históricos. No es casualidad que en la Segunda Guerra Mundial hay una campaña que se llama Operación Barbarroja, o por ejemplo, si nos vamos a un totalitarismo más moderno, Saddam Hussein reivindicaba a la figura de Salah al-Din, de Saladino. Acá en Chile también, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet tenemos también la reivindicación a ciertos referentes. Es muy habitual. Sí, eso también es importante, eso tiene que ver con la represión de la oposición, a veces incluye también deshacerse de aquellos que no son oposición en realidad, sino que en un contexto de lucha política para quedar yo como líder debo hacer una purga. Stalin era muy de hacer eso. Llegamos así al final de la clase de hoy. Hemos visto entonces que la rivalidad entre las potencias europeas, de la que habíamos hablado algo la clase pasada, nos va a conducir a la Gran Guerra. La gran consecuencia para el hemisferio de Occidente, desde el punto de vista político y económico, es que la Primera Guerra Mundial acaba con la hegemonía europea sobre Occidente y comienza la hegemonía estadounidense. Vamos a tener una época que es como de bonanza económica, de euforia asociada al desarrollo económico de Estados Unidos, que son los locos años 20, con gran advenimiento de vanguardias y nuevas modas, pero cuando esta gran potencia entra en crisis económica, va a arrastrar a todo el mundo, menos a aquel país que no estaba inserto en este sistema capitalista, que es Rusia. Y de hecho, la Revolución Rusa, junto con la crisis de posguerra y la Gran Depresión, van a ser las tres grandes causas que van a ir generando que aparezcan gobiernos totalitarios en varios países europeos que se van a caracterizar por un autoritarismo extremo, una represión violenta de la oposición, control de los medios de comunicación, imposición de una ideología y algunos de ellos un afán expansionista. Y ese afán expansionista es el que nos va a conducir a la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas que vamos a partir viendo la próxima clase. Bueno, eso es todo por hoy. Aprovecho de avisarles que a petición de algunos compañeros están las tres evaluaciones abiertas en este momento. Hacer eso implicó que los que ya entregaron, que ya estaba corregido, en el caso del control de lectura y la solemne 1, se borran. Pero no importa, porque eso ya está corregido y todo. Entonces, los que deben alguna evaluación, en este momento están las tres evaluaciones abiertas y van a estar las tres abiertas hasta el 1 de diciembre. En esa fecha yo me voy a instalar a corregirlo todo. Y aquellas personas que tengan más de un promedio de notas igual o superior a 5.5 quedan eximidas. Aquellas que no, que tengan de un 5.4 para abajo, tienen que dar en la semana 18, o sea, en 2 semanas más, el examen, que va a quedar habilitado el lunes de la semana 18. Eso. No sé si hay alguna pregunta con respecto a evaluaciones o a la materia. Muchas gracias. Ya, qué bueno. Bueno, cualquier problema que se les presente, pueden escribir al email o al sistema de mensajería. Que estén muy bien y nos vemos ya la próxima clase para nuestra última clase. Que estén muy bien y descansen. Muchas gracias por sus comentarios.